Gloria, honra y exaltación a nuestro Dios, y gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes, amables televidentes que tienen la amabilidad de sintonizarnos en este programa La Gracia Revelada. Para nosotros es un inmenso placer poder dirigirnos a tan maravilloso público, esperando que estos minutos sean de edificación y de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Es nuestro deseo que el Señor pueda bendecirle rica y abundantemente con la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de las Santas Escrituras y podemos titular ese tema como las Santas Escrituras como revelación de la voluntad de Dios. Así podríamos llamarlo, porque en las Santas Escrituras está contenido el pensamiento de Dios. Lo que Dios quiere que el hombre conozca, que el ser humano conozca acerca de Él y de la manera de relacionarse con Él. Hay un debate entre los cristianos, y es que hay un grupo de cristianos que la mayoría dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Otros dicen, no, la Biblia contiene la palabra de Dios. Yo no creo que haya una gran diferencia entre una postura y otra, porque cuando se dice que las Escrituras es la palabra de Dios, lo que se quiere especificar es que vino por inspiración divina. Y ese libro, la Biblia, ella misma dice que fue los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquellos que dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios, lo dicen porque en las Escrituras encontramos que hay palabras que no fueron dichas directamente por Dios. Hay palabras de hombres y hay declaraciones hasta del enemigo. Por ejemplo, cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios le ha dicho que no coman de todo árbol del jardín. Eso no es una palabra de Dios, es una palabra que habló el enemigo. O como cuando el enemigo le dijo a Jesucristo, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso no fue dicho por Dios, eso fue dicho por el enemigo. Entonces, por eso es que muchos dicen, no, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es solo la palabra de Dios. Bueno, ambos tienen razón, porque repito, el que dice que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es porque reconoce que es inspirada. Y el que dice que contiene la palabra de Dios es porque reconoce que no todo lo que está escrito ahí fue dicho por Dios. Ahora, lo que está escrito en la Biblia es certificado por Dios como que ocurrió. Aunque lo haya hablado el hombre, aunque lo haya hablado el enemigo, está incluido en las Escrituras. Y fue escrito ahí por inspiración del Espíritu Santo, certificando que así fue y que así ocurrió, que se dijo así, que ocurrió el hecho que se está narrando, o que se dijeron las palabras que se escribieron, aunque no fueran palabras dichas por Dios a los profetas. Y esto es lo más importante de todo esto, es que los cristianos verdaderos reconocemos que en las Escrituras está contenida la voluntad de Dios para el hombre, que son el vehículo por el cual Dios da a conocer su voluntad. Podríamos decir que las Escrituras son la expresión de la voluntad de Dios, de las palabras de Dios, de los dichos de Dios. Y sabemos que antes de que se escribieran los libros de la Biblia, existió la palabra de Dios. Porque cuando Dios comunicaba su palabra, no siempre se escribía, se escribió posteriormente. Como por ejemplo, cuando Dios le habló a Adán, eso se escribió posteriormente, Moisés lo escribió en el libro de Génesis. O cuando Dios le habló a Noé, cuando le habló a Abraham, eso se escribió posteriormente. Y era la palabra de Dios, pero se transmitía oralmente. Pero, cuando llegó el tiempo de que Dios mandó que se escribiera e inspiró a los hombres
santo que él escogió para este propósito, a que escribieran. Entonces él mandaba a que sus siervos se guiaran por esa palabra escrita. Sabemos por estudios que el primero que escribió fue Moisés. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo escribió para instrucción del pueblo de Israel. Cuando sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le dio revelaciones maravillosas a Moisés de cómo conducir a ese pueblo y de cómo ese pueblo debía relacionarse con Dios y debía relacionarse uno con otros para ser un pueblo especial delante del mundo. Entonces, esas revelaciones que Dios le dio a Moisés fueron escritas. Y Dios mandó que de la tribu de Leví existieran los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los encargados de enseñar esas leyes que Dios le reveló a Moisés al pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 4 encontramos una advertencia seria que Dios le dio a Moisés y que Moisés le dio a los sacerdotes. Leo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, donde dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y ahí está la advertencia. No podían añadirle nada más. Las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para los hijos de Israel eran lo que Israel necesitaba para conducirse como pueblo de Dios, para adorar a Dios, para relacionarse unos con otros y para prepararlo a fin de que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Señor Jesucristo, pues ellos lo pudieran reconocer. Y al leer todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta que los hombres de Dios, los que querían buscar a Dios de verdad, de todo corazón, ellos insistían en que el pueblo debía conducirse conforme a lo que estaba escrito. Porque lo que está escrito nos da seguridad. Los reformadores se adhirieron al principio de sola escritura, de la suficiencia de las escrituras. Creemos que las escrituras son suficientes para enseñar al pueblo de Dios el camino de Dios. Son suficientes para enseñar al hombre que quiere agradar a Dios cómo conducirse. Y los reyes de la Biblia, los jueces, los profetas y todos los hombres que fueron fieles a Dios, ellos instaban al pueblo a que se guiara por las escrituras. Y vamos a leer un par de ejemplos. Vamos a leer en el segundo de Crónicas, capítulo 17, acerca de un rey llamado Josafat, que fue un rey muy bueno a los ojos de Dios, porque hizo los rectos a los ojos de Dios, y él mandó al pueblo a que volviera a las escrituras. Leo en el versículo 3 de segundo de Crónicas, capítulo 17. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por tanto Jehová confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presente y tuvo riqueza, gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos los levitas, Semaías, Asael, Adonías, Tobías, Tabonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Versículo 9, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá.
y no osaron hacer guerra contra Josafat. Entonces aquí vemos que Josafat gozaba del favor de Dios. Era un rey temeroso de Dios. Y se preocupó porque su pueblo, sus súbditos, fueran instruidos en el libro de la ley de Jehová. Porque todas las palabras que Jehová habló con Moisés en el monte Sinaí, Jehová le dio instrucciones a Moisés de que la escribiera en un libro y la guardaran para las generaciones futuras. Y le dijo a Moisés que instruyera a los levitas, los sacerdotes, para que ellos fueran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Y Josafat, como un rey temeroso de Dios, se preocupó por eso.